Muy bien, buenos días, qué bueno, tuvimos una hermosa reunión el día ahora en la mañana y sé que vamos a tener esta hermosa reunión también ahora en este tiempo. Bien, vamos a estar, como decía mi esposa, cuando le conocí, ella cantaba y yo por a conquistarla me hice manager del trío que ella participaba, era trío cuarteto. Entonces yo los representaba en las iglesias donde tenían que ir. Entonces hice muy buena labor de manager, me quedé con ella. Entonces por eso ella dice que su manager. Bueno, bien, hace unos días cuando estaba pensando en la misión que tiene la iglesia cristiana en el mundo, pues todas las iglesias cristianas deberíamos cumplir en cualquier lugar, sea católica o sea cristiana protestante, tiene que cumplir el mismo propósito que dice la palabra. Y no vamos a hacer otra cosa que eso. Y para esto quiero animarles, para que nosotros logremos ir llegando a los propósitos que la palabra de Dios nos dice que tengamos. Y hace unos días recordaba, mis hijos eran muy aficionados a los famosos Transformers. Entonces, aquí hay varias generaciones de los Transformers. Y la película que estaba de moda hace unos, creo que el año pasado, Transformers, no sé si hay Transformers 2 o 3 ya. Y la película es buena, pero yo no soy de esa generación donde uno veía el que se cogía un carrito y se volvía después como, ¿qué sería eso? ¿Un qué? Se volvió un robot, ¿cierto? O se volvía avión. Y claro, esa capacidad al verle ahí de transformarse nos llama mucho la atención. Y saben, la Biblia nos insta realmente a transformarnos. Y quisiera hoy tener aquí 3 niveles de transformación. La Biblia nos habla de 3 niveles que todo cristiano debe tener. Y cuando hablo de tener la transformación, estoy hablando de cómo Dios desea que tengamos cambios en nuestra vida. Cambios que nos ayuden a tomar varios. A ver, voy a pedirle a mi esposita a ver si de pronto, ¿es tu hijo? Mira a ver si de pronto sube y puede estar de pronto arriba y si se anima. Dijo que no. Bueno, de pronto si quieres hacer una, ¿cómo es el nombre? David, de pronto mira si subes un momentico y si no te gusta bajas. Vas a subir ahí con mi esposa para que puedas subir, David. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a estar aquí compartiendo 3 niveles de transformación, Transformer. Y es lo que la Biblia me habla. Pero antes de eso quiero, aquí esta mañana, les di aquí qué es la transformación. Bien, nos fue con una O esta mañana adicional, del griego metamorfo. Eso es transformación. ¿Qué es? Es un proceso por el cual se logra cambiar algo en otra forma. Eso era lo que estaban haciendo los Transformers. Transformar de una manera especial. Eso es lo que desea Dios, eso es lo que la Biblia me dice. Cuando estamos hablando de metamorfosis, de ahí viene la parte metamorfosis, metamorfo, es un proceso por el cual Dios desea que nuestra vida sea transformada. Y miremos un pasaje bíblico que nos muestra qué es lo que Dios desea en nuestra vida. Y Pablo lo transmite claramente en 2 de Corintios 3, 17 y 18. Él es claro cuando nos dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Dice que hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es en el Espíritu. Y miremos algo. Vayamos un momento al huerto del Edén. Ahí estaba Adán y Eva. Y Adán y Eva fueron creados santos, no había pecado en el momento. Satanás, dice la Biblia, que en él entró maldad, iniquidad, y tentó al hombre, tentó a la mujer,
tentó a Adán y cayeron. Y hubo desobediencia y en su ADN, entonces, ¿qué entró? El pecado. ¿Qué entró en Adán y Eva? El pecado, claramente. ¿Cómo? El pecado. Infringió la ley, desobedeció a Dios y esa relación se empezó a alejar de Dios. Por esa relación, por motivo del pecado, empezó a alejar al hombre de Dios. Y ahí entonces Adán y Eva, cuando en primer lugar entran en pecado, ¿sabe lo primero que hacen? Se van y se esconden, y cuando Dios les llama, sienten ellos vergüenza, se cubren, porque el pecado lo que lleva a nuestra vida, ¿qué es? Vergüenza. Y entonces esa relación se pierde. Pero solo imagínense cómo era que estaba la relación de Adán y Eva con Dios antes de pecar. Estaba en la gloria de Dios. Había una cosa extraordinaria, había algo sobrenatural. Ustedes han notado que cuando nosotros venimos esta hora 45, 2 horas a la iglesia y empezamos a cantar y hay unas canciones tan lindas, viene la predicación, viene un tiempo de ministración, ¿cómo nos sentimos? En la gloria de Dios. ¿Cómo nos sentimos? En la gloria de Dios. Y esto es lo que Pablo en estos versículos dice: así nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria de Dios. Está diciendo que esos encuentros tienen que ser transformadores completamente. ¿Y por qué nos dice que aquí a semejanza, si fuimos hechos a semejanza? Dice transformados a su semejanza. Claro, parte de esa semejanza la perdimos cuando vino el pecado del hombre con Adán y Eva. Y esa semejanza a él se fue perdiendo. Y llegamos a un punto donde Dios nos ve y dice: necesito hacer algo con estas personas, necesito hacer algo con Adán y Eva. Perdieron toda la gloria del Señor. No había la capacidad de ver a Dios cara a cara. Pero aquí Pablo nos está hablando que tenemos que empezar nuevamente y tenemos que ir y encontrarnos nuevamente con Dios. Y encontrarnos con Él entonces nos llevará a algo tremendo. Nos llevará a tener libertad, nos llevará en un momento a ver su gloria y nos llevará a que seamos transformados a su semejanza. Eso es lo que nos está mostrando. Esa es realmente la función de nosotros como cristianos: encontrarnos, transformarnos. Cada vez que tengamos un encuentro con Dios, cada vez que hay un encuentro con Dios, nuestra vida empieza a ser transformada, nuestra vida necesita ser cambiada. Cuando no hay un encuentro con Dios diario, cuando no hay un primer encuentro, entonces no hay transformación. Pero miremos qué dice la Biblia con respecto a esto. En primer lugar, la primera transformación es el de la conversión. Esa es la primera transformación. Ese es el primer encuentro que tenemos con la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que en un momento ha llevado a la gente a través de la historia a no tener la iglesia o la religión como parte de la vida? Precisamente porque es religión. Entonces, la religión no es igual a relación. Dios lo que desea es que haya no una religión. La religión es después de la relación. La religión lo que te da es como un orden, es como unos conceptos, unos postulados teológicos. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de la transformación que nosotros podamos tener cuando nos encontramos con Dios. Muchos pueden ir a una iglesia cristiana como estas, o pueden en un momento ir a una iglesia cristiana o católica, protestante, evangélica, como tú le quieras decir, y jamás, pasando años, la gente ha tenido un encuentro. La Biblia me habla de alguien que tuvo un encuentro poderoso, como lo hemos tenido nosotros en Hechos 22, 6, 1 al 11. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Soy yo, Jesús de Nazaret,
a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté, y me levanté. Y dijo el Señor: entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Era Pablo, Saulo. Se encontró en ese momento con Jesús. Como en el Antiguo Testamento, muchos se habían encontrado con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, como se encontró Isaías una vez, y dice que cayó casi medio muerto cuando se encontró con la presencia de Dios. Otros, como Moisés, subían al monte y veían el resplandor de Dios tan poderoso en un encuentro increíble. Ese resplandor tan poderoso. Esos son los encuentros que de una manera u otra estamos nosotros viendo en la palabra de Dios. Mi pregunta es: tú puedes venir a una iglesia, y escúchame esto, aún tú puedes cantar, tú puedes aún servir, tú puedes en un momento dado parecer que eres un cristiano y nunca serlo, porque nunca tuviste un encuentro personal con Dios. Si no has tenido un encuentro, es con una religión que te lleva a postulados, te lleva a creer ciertas cosas. Los que están en la iglesia católica tienen unos postulados de seguir unos sacramentos y los cumplen como nosotros en la iglesia cristiana, pero nunca haber tenido un encuentro con Dios. Y usted puede decir: ¿verdad? Claro, porque lo primero que va a transformarte en un momento dado, ¿sabe qué es? Como lo tuvo aquí Saulo, como lo tuvo Pablo. Un encuentro, porque un encuentro estremece y cambia completamente la vida de una persona. Estoy hablando de 3 encuentros que transforman la vida, como lo dice la Biblia. Te transforma, te cambia, te lleva a una dimensión totalmente diferente, a un cambio. ¿Qué sucede en ese cambio? Por eso, cuando aquí en el griego decía metamorfo, es si el hombre, escuche, cuando el hombre entra en su vida de pecado, entró una naturaleza que lo lleva a ser ¿qué? Primero, a ser un ser egoísta. Segundo, a un ser malévolo. Tercero, pregunto, ¿un niño por su naturaleza de pecado ya es malévolo? Es malo. Y uno dice: los niños son, no, ya está su raíz. Ya desde pequeñito, decíamos hace 15 días, ¿cómo es un niño pequeño? Como un Chucky, dices tú. Digo así. Pero es que yo pregunto, un niño, hace unos días veíamos en la televisión un chico de 13 años, cogió a su mamá y 13 años, la cuchilló. 13 años. Y uno dice: si usted se va devolviendo, ¿qué hay en ese chip de ese niño? ¿Será que un niño ya es codicioso? ¿Qué creen ustedes, mamás? Sí. ¿Cuántos juguetes quiere? Todos. ¿Cómo se llama eso? Codicia. ¿Lo comparte con algún niño? Bueno, ¿ustedes ven niños crueles desde pequeños? Yo era cruel a los 3 años, le cascaba a los chiquitos duramente. Cogía de malo y cogía un plato de agua, que estaba la ropa de remojo, y me acuerdo que tenía como 2 años y medio, 3, y yo le preguntaba a mi mamá si era que me acordaba. Me dijo: sí, usted era malo. Y cogía aquí y levantaba la ropita y se la ponía encima toda lavada al chiquito, a mi amiguito de juego. ¿Cómo se llama eso? Maloso, corrompido. Y uno dice: sí, claro. ¿Saben dónde venía eso? En mi ADN. Miren la diferencia entre un niño que es bien egoísta. Ustedes sí se dan cuenta que el mismo egoísta que un niño, de egoísmo que un niño tiene en su sentir, uno lo compara con alguien grande y si ve que uno dice: no, es que es sano lo que él siente, es bueno su egoísmo. No, potenciele o vaya cuando él sea más grande mejor y tenga esa misma
malicia o ese mismo egoísmo cuando él es grande, ¿cómo lo ven? ¿Sí ve que se potencia solo en la edad nomás? Pero es el mismo niño ahí que está. Yo me acuerdo que cogía a una niña y le cascaba a los 4 años. Y le daba patadas. Yo lo tengo aquí. Paso le pegaba. Y uno dice, ¿qué había en mí? A ver, ¿saben qué había en mí? El pecado estaba ahí. Esa es la naturaleza del ser humano. Y entonces, cuando esa naturaleza vive, ponle mucha atención en esta situación acá. Vamos adelante un poquito aquí, que dejé un versículo que lo quiero poner acá adelante. Cuando Pablo estaba aquí hablando de esta situación, Pablo empieza a decirnos algo. Y Pablo está diciendo, hablándole a la carta en Efesios, a Éfeso, a la iglesia, en el capítulo 4, versículos 22 y 23, les está diciendo: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Cómo se llama esa vieja naturaleza? Pecado. Eso es la naturaleza que entró en el hombre cuando entró el pecado. Y entonces ahí que entró la codicia. ¿Qué más entró? La envidia, ayúdenme. La laxivia, ¿qué más entró? El egoísmo, ¿qué más entró? Deseos desenfrenados, lujuria, ¿qué más entró? Ira, ¿qué más entró? Venganza, ¿qué más entró? Palabras corrompidas, pensamientos corrompidos. Esa es la naturaleza con que la que nace un niño, que ese es el pecado original. Y luego se va potenciando más. Y dice, cuando tengan un encuentro con Dios, ¿qué es lo primero que va a cambiar en un momento? Esa naturaleza. Y ahí estamos enseñándole que muchas veces nos engañamos creyendo que sí hubo ese primer encuentro. Pregunto, ¿tú te acuerdas el día que te encontraste con Jesús? El día que tuviste el encuentro, porque ese encuentro es poderoso, cambia, y ese día pasan cosas, uno llora, uno puede caer ahí, uno se arrepiente del pecado, pero entiende que debo quitar la vieja naturaleza, la cual está como corrompida por los deseos engañosos. ¿Cómo quiere que hablemos de una manera de decir cómo está el hombre sin Dios? ¿Cómo está el hombre sin Dios? Corrompido. Cuando esa palabra la dice mi madre dice, ese corrompido, cuando quiere referirse a alguien que alguien hizo malo. ¿Será que es correcto lo que ella está diciendo? Un corrompido. Cuando usted le dice groserías a alguien que lo cerró, ¿usted qué es? Un corrompido. No me digan tan duro eso. Cuando uno dice mentiras, ¿qué es uno? Un corrompido, porque esa es la naturaleza del corrompido, ¿sí se dan cuenta? Cuando uno engaña y hace negocios turbios, ¿cómo se llama eso? La Biblia es clara, es una naturaleza corrupta. Por eso cuando usted ve que alguien paga CBY, ¿cómo se le dice? Es una buena persona. ¿No? ¿Cómo se le dice? Un corrupto, está corrompido. Corrupción se llama así. Aquí con los abogados, ¿no, Zair? Corrupción. ¿Cómo le cambiamos? Y eso es lo que nos dice la Biblia. Ser renovados en una actitud de su mente. Quiere decir, y pregunto, no levanten sus manos para no preguntar, pero uno debería en un momento saber y entender el día que yo recibí a Jesús y tuve el encuentro como Saulo. Ese día entonces tuve mi encuentro con Dios. Tuve en ese momento un encuentro soberano, tremendo, sobrenatural con Dios. No quiero que tú levantes la mano para saber cuándo fue ese día que tuviste ese encuentro. Y desde ahí, si tú realmente lo tuviste y no fue nada emocional, ¿saben qué empezó a ocurrir? ¿Qué empezó a pasar en tu vida? En esa vieja naturaleza. ¿Saben qué empezó a pasar? Empezaste a transformarte. Ahí empezaron cambios en tu vida. Y empezaron cambios poderosos, donde tu naturaleza vieja te la quitaste y estás en la nueva naturaleza que fue a través de Cristo. El día que recibiste a Cristo, como se encontró Saulo, ahí empieza a haber un cambio. Mientras tanto no va a haber y no va a pasar nada, ¿saben? Hoy te llevo a reflexionar si realmente tú has tenido un encuentro
Y si hoy lo quieres tener, vas a decirle: Dios, yo quiero tener encuentro. No acá, en cualquier lugar. Y quiero llevarte a reflexionar a que ese encuentro tiene que traer cambios. Si no hay cambios, no hay ese primer encuentro que estamos hablando acá, el número 1, que es el encuentro de la transformación, de la conversión. Ese es el que me lleva, porque una cosa es la religión me hace llevar ritos. En la iglesia católica, bautismo, confirmación, ¿verdad? Primera comunión, confirmación y todo, matrimonio, santos óleos, todo eso lo he cumplido. Usted puede ser que jamás. Y en la iglesia cristiana no tenemos algunos de esos sacramentos. Tú puedes tomar la cena de acá y nunca haber tenido un encuentro. Eso es solo un rito en tu vida. Puedes aún levantar tus manos y hacer una serie de cosas y jamás haber tenido un encuentro personal con Él. ¿Qué empieza a garantizarte? Que empiezas a tener una transformación en tu vida. Eso es lo que te garantiza. Miremos en segundo lugar cuál es la transformación que Él desea. En segundo lugar, la transformación de un proceso por la revelación de la palabra de Dios. Después de que tú has tenido el primer encuentro, entonces puede ser, y ahora llamo a los otros, que de pronto sí hicieron una decisión, pero se devolvieron, están viviendo una vida otra vez de pecado y están tratando de levantarse. Otros están en una situación lejana, otros están más o menos, pero ahí entra otra transformación, porque tienes que crecer. El deber de nosotros en todas las iglesias es poderte llevar a que crezcas, a que empieces a tener un crecimiento en tu vida, que empieces a tomar cambios para que una sociedad cambie. Y este proceso se da porque todos los días vayamos a la palabra de Dios. Mire, nadie va a cambiarte a ti si no es el Espíritu de Dios a través de su palabra. Esta mañana estaba preguntando en la primera reunión si alguien me puede decir qué es la palabra hijuemíchica. ¿Alguien me puede decir qué es la palabra hijuemíchica? Esa era mi mamá. Mi mamá le decía: ¡ay, hijuemíchica! Cuando se pinchaba algo o pasaba algo. ¡Ay, hijuemíchica! Estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me cambie esa palabra por una palabra bíblica. ¿Usted esa palabra por cuál la cambiaría? Ay, hijuemíchica, ¿por cuál la cambiaría? Bíblica, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Ven? ¿Usted podría cambiarla para que ya no la diga? Porque ay, hijuemíchica, ¿qué significa? Como la misma de ay, hijo de madre. Es la misma. Entonces, ¿usted qué podría decir? Ay, Señor. Uy, Jesús. ¿Se dan cuenta? Lo mismo cuando usted le dice a un chico que es bien difícil o algo: ay, chino, hijo de madre. ¿Qué versículo, qué palabra bíblica usted cambiaría en cambio de decirle a un niño: ay, chino, hijo de madre? Le voy a dar un coscorrón. Siento que no suena como muy. ¿Cómo hace para uno cambiar ese chip? ¿Saben cómo va a cambiar uno ese chip? En primer lugar, cuando empiezo con la palabra de Dios y me empiezo a aprender versículos que digo: Señor, cambiaré estos versículos, y mis hijos, si escuchan la palabra de Dios, no van a decir como yo: ay, hijo de mi chica, ni ay, hijo de madre. Dirán: oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O diremos otros versículos los cuales me ayudarán a renovar. Está diciendo acá Pablo, cuando habló de esa transformación, mire, cuando él está diciendo ahí: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad. Ahí hay libertad. Y cuando hay libertad, estamos diciendo libertad de qué? Primero del pecado, de pensamientos agónicos, de vicios. Yo duré 4 años para dejar el cigarrillo, fue terrible, una agonía. Conocí al Señor y le dije: Señor, transfórmame. Me fue quitando varias cosas, pero había cosas que luchaba. 4 años en una lucha. Me devolví, cuento en eso, un tiempo que me volví a tomar impulso. Fue 1 año y medio que dejé
abandoné al Señor nuevamente. Pero el día que yo me entregué al Señor, lo tengo claro. Y luego cuando regresé, tomé la decisión de no volver atrás, dejando todas las cosas pasadas, como decía Pablo. Y ahí tomé la decisión. ¿Y quién me ayudó para dejar el cigarrillo? El Espíritu Santo. Un encuentro diario. Ya había transcurrido como 2 años y medio atrás, y duré como 1 año y medio. Eso fue realmente la lucha. Había dejado de fumar, y una chica muy traviesa, novia, me devolvió, y otra vez volví al vicio, volví a otras cosas. Pero entendí ese día que tomé una decisión de decir: Señor, hay libertad en ti. Tienes vicios, estás atrapado por un pecado, estás atrapado por el alcohol, estás atrapado aún por un sexo ilícito, y luchas en un momento cuando miras algo que no debes mirar, codicias algo que no debes codiciar. El Señor me está diciendo claramente en su palabra que Él, donde Él está, cuando hay esos encuentros, empieza a haber una transformación. ¿Saben? Y esos encuentros no los tengo que vivir aquí solamente en esas 2 horas de acá. Esos encuentros, ¿dónde los tengo que vivir? Los tengo que vivir diariamente con Dios en mi casa. Por eso muchos de nosotros no fuimos enseñados a leer la palabra todos los días y a tener nuestro tiempo devocional, ni menos ver a nuestros padres arrodillados, ni orando, ni clamando. Por eso esas 2 horas aquí a veces se vuelven extraordinarias y uno quisiera llevarlos a casa. Pero eso es lo que les estamos enseñando, porque eso es lo que la palabra nos dice. Que esos encuentros sean diarios, para que diariamente uno se transforme. Y usted dice: ¿qué es transformarse? Renovar la mente todo el tiempo, la forma de pensar. Qué mamera, qué jartera venir un domingo a la iglesia, qué mamera, claro, porque muchas veces para la iglesia tanto cristiana como para la iglesia católica simplemente era religión. No había esa dinámica. Y entonces escuchábamos siempre lo mismo, y entonces cansados de no tener una renovación, una transformación del espíritu. Y Pablo nos está diciendo que todos los días debo presentar a rostro descubierto nuestra vida. Esopo, una historia, cuenta que una vez el murciélago quería parecerse a los pájaros y se volvía pájaro. Y cuando se quería volver como un ratón, se volvía como un ratón. Y los animales lo descubrieron y lo echaron. Lo avergonzaron por ser cara doble, porque ni era murciélago, no era ni ave, ni era animal terrestre. Y dice que entonces, al rechazarlo, se fue a cuevas, y por eso es que sale de noche, para que no lo vean. ¿Sabe qué es lo que se está diciendo aquí? Cara descubierta. Quiere decir que cuando yo voy a cara descubierta con Dios, ¿cómo estoy en mi vida? Desnudo. Saben que a veces las mamás, cuando sus hijos van creciendo, y claro, como los cambiaron, los tuvieron ahí, hay chicos que ya a los 4, 5, 6 años, la mamá va a entrar al cuarto, los va a bañar, mamá, y la mamá a veces no es inteligente, dice: mijito, para verle, desde chiquito, mamá, guarda mi pudor, ¿sí? ¿Saben que con Dios no podemos hacer eso? Dios entra a nuestra vida total, y dice: ese es el encuentro. Por eso fue que Adán y Eva, cuando pecan, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ven en un momento dado a Dios, se avergüenzan, se esconden y se cubren. Pero aquí Pablo está diciendo: si quieren transformarse, todos los días tenemos que tener cara a cara, to face con Dios, porque el estar ahí nos va a llevar a transformarnos a través de la gloria de Dios. Por eso cuando tú ves estas 2 horas, lloras, lloramos, caemos, gemimos, mosqueamos, ¿cierto? Y sentimos, decimos: esto mismo quisiera llevármelo a la casa. Pero saben, la Biblia nos ha mostrado ya que con Cristo se cayó ese velito, y con Cristo yo puedo entrar.
con el sacrificio de Jesús, con su muerte, su resurrección, yo esta gloria de Dios, ¿dónde la llevo? La llevo acá. Acá. No necesito llevar al sumo sacerdote, no necesito llevar al pastor, no necesito llevar a los líderes. Claro, eso me van a ayudar, me van a potenciar, pero no los voy a necesitar todos los días para encontrarme con Él todo el tiempo y ser transformado. Dile al que está ahí al lado, para ser transformado. Díselo, para ser transformado, transformada. ¿Ven? ¿Cuándo es que tú empiezas a darte cuenta que definitivamente Dios empezó una transformación y un proceso bajo la revelación de Dios? En Romanos 12:2, este versículo que es bien conocido por todos nosotros, en esta versión, nueva versión internacional, dice: no se amolden al mundo actual. Y estaba esta mañana haciendo una reflexión. La publicidad en Colombia, casi el 95%, y yo me atrevo a decir más, va dirigido, ¿saben para quién? Para la clase media. Porque la clase media es la que realmente consume. La gente en un estrato un poco más abajito, sí, tiene recursos, pero realmente el que compra, ¿quién es? La mayoría, la gente de clase media. Porque usted sabe que para pautar, usted ve que los productos cuando están más económicos no emplean publicidad, pero la publicidad que sale en la televisión y todo eso, y hablábamos con Miguel Ángel, una de las personas que asiste acá. Él trabaja para una agencia que maneja mágicamente, vamos a ponerle ese nombre para que no le pongamos otro nombre, la publicidad, y utiliza la psicología para. Yo decía que no hay nada más peligroso que encontrar a una mujer en un almacén de cadena o en un supermercado donde diga promoción, promoción. Yo lo digo con conocimiento de causa. Mi amor estaba en publicidad. Estos días estaban diciendo que una de las motivaciones, cuando usted encuentra la palabra promoción, queda cautivado. O cuando dice rebajado, y rebajado puede ser $1. Pues sí, está rebajado, pero $1. Y la gente, ¡pin! No es lo mismo 200 pesos que 1999.99. Pin, 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 pin. ¿Le suena igual? No. Te dice está rebajado. ¿Cuánto? $1. Pero está rebajado, mi amor. Así dice mi esposa. Está rebajado. Y es mirar cómo la clase media le han ido cambiando. La mentalidad de consumir a ser consumista, que es diferente. Y luchamos todo el tiempo. Usted vaya a un supermercado y ¿qué compra? Hay de todo. Usted va a una tienda, ¿qué hay? A un almacén, de todo. Y usted ¿qué empieza a darse? Empieza a antojarse. Y luchamos solamente con eso. Luchamos con el último carro de moda, ¿sí o no? El carro, el último, el que sale, el último, luchamos, Dios mío. Luchamos con la ropa de moda, luchamos con las vacaciones, luchamos y luchamos, ¿sí o no? Yo lucho, por ejemplo, yo quisiera ir a Bahrein, en ese hotel que cada nochecita eso vale carísimo. Y uno dice, Señor, ¿me merezco esto? ¿Y ustedes qué responden? Bueno, eso es lo que dice el humanismo. Sí, eso se lo merece usted. Pero la Biblia me dice, no, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Sabe cómo nosotros vamos a renovar nuestra mente? No con libros, ni pensamientos, ni actitud positiva. ¿Saben con qué vamos a cambiar nuestra mente? Con la palabra. ¿Ven por qué los fregamos con su TC? Y ahora va a ser más difícil. Porque ya les asignamos un mentor a su vida que va a estar ahí y va a estar junto con usted trabajando su proyecto de vida, pero su TCD en primer lugar, para que empieces a renovar la mente y vayas a qué es lo que la Biblia dice. Hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con las relaciones matrimoniales porque yo no soy el que estoy de acuerdo, yo soy el que digo que no. No, eso no soy yo el que estoy de acuerdo, es la Biblia que dice, la Biblia dice.
La Biblia es el manual de instrucciones, de comportamiento con el cual yo debo regirme. Y como se ha olvidado por generaciones, aún en nuestras iglesias, pastor, qué mamón es usted, qué mamón que nos va a poner el TCD. Pues perdóneme, es que si tú no vas a transformarte por la renovación de la palabra, tu mente va a seguir igual. Escúchame, aún siendo cristiano. Y usted va a encontrar cristianos que mienten, cristianos, y usted dice, pero si es cristiano, claro, porque no ha renovado su mente, no cambia su estilo de vida, no cambia su estilo y sigue siendo el mismo egoísta, sigue siendo el mismo pecador, porque se estanca. Dile al que está al lado, si no cambias tu mente a través de la palabra de Dios, no creces. Si no cambias tu mente a través de la palabra de Dios, no creces. Y vas a seguir pensando lo mismo que hace 10 o 15 años que aceptaste a Jesús. Vas a seguir el mismo con venganza, porque la palabra empieza a hacer la obra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar su palabra. ¿Se dan cuenta por qué el valor? Entonces, ¿cuántos traen una Biblia? Manual, Biblia de papel. ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Saben cómo van a hacer? Van a atesorarla. Con los pastores vamos a hacer una campaña para que la traigan. Chévere, la virtual es increíble, es fabulosa, es súper, todo lo que ustedes quieran decirle. Pero la Biblia tiene que estar aquí ya. Cuando hablamos de atesorarla es vivirla, aplicarla. Ustedes les vamos a fregar la vida con los mentores. Por eso ha llegado personas de otras iglesias hace poquito y nos dicen, me gusta tu iglesia, cantan muy lindo, qué ambiente tan bacano. Le dije, yo creo que cuando sepas la visión no va a ser tan bacano. Así hace 8 días vino una niña y nos dijo, muy linda la muy linda. Dije, pero espérate cuando te digamos qué es lo que nosotros hacemos acá. Y justamente tenemos una reunión estos días para ver si realmente se va a quedar. Nosotros aquí no venimos a pasar el tiempo. Esto no es un lugar, las iglesias no deben ser lugares donde la gente va religiosamente y va y se sienta. Y están como las famosas princesas, ¿no? Por favor, siéntate y así como sales igual o peor. No. ¿Saben para qué estamos diseñados nosotros? Para renovar ¿qué? Amén. Este es un país cristiano, ¿sabían ustedes? Pero de cristiano, Dios mío, ¿dónde? Si la corrupción y todo lo que vivimos todos los días, ¿saben por qué? Y la gente dice, o es cristiano, protestante, evangélico, o es católico. Pero la pregunta es, ¿realmente cristiano? Consagrado al corazón de Jesús. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que falta, renovar la mente. Todos los días voy a entregarle al Señor lo que aprendimos, porque es que llevamos generaciones donde nos enseñaron buenas cosas nuestros papás, otros nos enseñaron, pero no nos enseñaron realmente la palabra. Yo veo a tantos subir en el Face cantidad de pensamientos humanistas que a la larga uno dice, ah, sí, chévere, pero perdón, ¿es lo que la palabra de Dios dice? Un hombre aquí, su papá y su abuelo le dijeron por muchos años, los hombres nacieron para dos cosas, para tener mujeres y tener plata. Y él vivió por años así. Y dejó embarazada a la novia, a esta novia, a esta, y tuvo 4 hijos con diferentes mujeres. Pero un día conoció de Jesús y dijo, yo no puedo seguir así. Descubrió la verdad bíblica, descubrió dónde vas a tú a descubrir que realmente tienes que continuar una vida agradable para Dios. Dice que una vida, dice, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y cómo, y perfecta. Cuando yo empiezo a buscar la voluntad de Dios, empiezo a encontrar. Ayer que estábamos dando estamos dando un taller con lo que es el proyecto de vida. Hablábamos después al final con algunos
Y dicen, pero a uno aquí ya encuentra realmente para qué es el proyecto de vida. Cuando a uno le hablan proyecto de vida, generalmente uno piensa, claro, voy a conquistar, voy a ganar, voy a hacer, voy a comprar, voy a proyectar, voy a hacer. Pero perdón, ¿está la voluntad de Dios ahí? Y ahí es donde empiezan a cambiar entonces mis planes y digo, qué egoísta soy. Qué egoísta soy con la vida mía y la vida de los demás. Pablo sigue diciendo en Efesios 4:24, naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Saben para qué nosotros empezamos a ser transformados? Para vivir la justicia de Dios y aplicarla en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Oiga, pero esas iglesias sí que apuntan allá tan religiosos. Perdón, ser religioso es tener una vida santa. Qué lejos está. Qué lejos está en que si hice un voto matrimonial con mi esposa, debo cumplírselo a ella. ¿Eso cómo se llama? ¿Una vida religiosa? Ah, no, pero si dan papaya, pues hay que aprovecharla. Eso es lo que piensa el mundo. Pero pastor, si dan la oportunidad de ganarse unos pesitos no muy dignamente, ¿qué mal lo tiene? Perdón, ¿a eso es lo que llaman religión? Llaman religión cuando el mundo está egoísta, no comparte, no da. Cuando en un momento estamos viviendo una vida, nosotros vamos a enseñarles el segundo propósito. Acuérdense de los 5, se los vamos a enseñar, pero solo les hablo del segundo. ¿Cuál es el segundo propósito de Dios para nuestra vida, para la iglesia? Pertenecer a la familia de Dios. Y aquí vamos a romper el egoísmo y nos va a tocar duro, porque algunos, claro, no tienen renovado en su mente que después de la semana, en un día, debemos compartir el almuerzo, debemos ir, y usted va a matar su egoísmo de decir, yo vengo a esta iglesia y si les gustó bien, no quiero hablar con nadie ni meterme con nadie. Que usted un domingo comparta al menos 2 domingos y comparta con familia de Cristo. Estamos con los pastores, ya hemos hablado de esto, vamos a hacer un plan estratégico para que tú cuando salgas no salgas corriendo, sino que puedas decir hoy, vean mi casa o ven a mi casa o salgamos. Vas a empezar a romper esa mente de egoísmo, porque eso es renovar la mente. Vamos a ver cómo nos ayudamos, porque aquí hay gente muy necesitada. ¿Ven cómo comienza a renovarse la mente? Porque el mundo cómo nos ha condicionado. Nos condicionó a ser egoístas, solos. ¿Qué más nos está condicionando? ¿A ser qué? Individualistas. Esa es la condición. Pero cuando regresa en nosotros la imagen creada de Dios, entonces empieza a venir en nosotros cambios. Y el que era un egoísta total, ¿cómo se vuelve? A través de la imagen de Dios, de la presencia de Dios. Cuando entra la presencia de Dios, ¿sabe cómo empieza a ver? Cambios en su vida. Y ese que era un ogro en su casa, ¿cómo es ahora? Alguien que ama su casa. Alguien que era vulgar, ya no dice vulgaridades, ya no hace chistes de doble sentido. Ya su naturaleza es diferente, porque ya no se amolda a lo que el mundo quiere darle, a lo que el mundo quiere. Y empieza a haber un cambio en su vida. Eso es. Pero ¿sabe cómo va a venir? Con aleluyas mías acá, con cantos con el grupo de música, con tallercitos. No. ¿Saben cuándo empieza a haber la transformación? Cuando entro a la presencia de Dios. Ahí sucede algo. Mi esposa, para hacerle una distinción a esto, cuando yo la conocí, ella iba a una iglesia y cantaba. Yo me enamoré de ella como cantaba y ¡guau! Chévere. Pero me encontré que después de que nos casamos 5 años después, ella nunca había tenido un encuentro con Dios. Yo quedé como así y le hice preguntas. Me dijo, sí, yo cantaba, yo ayudaba a la escuela de niños, yo hacía todo, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Y ustedes saben cómo fue nuestro matrimonio: 5 años en un caos total, la luz con las tinieblas, porque esa era la verdad. Ahí es donde yo me baso en un mensaje. Y un día yo le llevé, por eso ella dice, lo amo porque es mi pastor. Un día me senté y le dije, amor, tú quieres recibir a Jesús, te voy a enseñar qué es recibir a Jesús. Tú no lo has recibido jamás, tú nunca, tú lo sabes
lo sabes de memoria, pero no lo vives porque nunca has podido entregar, nunca has experimentado lo que yo experimenté el día que estuve sentado. ¿Tú te acuerdas el día que recibiste a Jesús? El día que lloraste, el día que te entregaste, el día que sentiste que te limpiaba. Ese día lo sentí a la edad de 19 años. Cuando estaba en un grupo de conexión, sentí ese día mi primera transformación. Ahí sentí que Dios me amaba, que Cristo dio la vida por mí. Pero ahí no termina todo, porque tal vez tú estás ahí. Tienes que seguir a la segunda transformación, que es la que todos los días se da a través de una relación personal, donde la gloria de Dios se siente. Que cuando tú hagas el TCD sea aún mejor que cuando tú vienes el domingo en la mañana. Que tú puedes extender, prendes la música, canta, nos arrodillamos, nos confesamos, leemos la palabra y sentimos que somos transformados, somos liberados. Nos libera de pecado, de egoísmo, nos libera de una cantidad de cosas. Colosenses 3:10, Pablo nos dice otra cosa: y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a la imagen de ¿quién? De su creador. Y otra dice de Cristo. O sea que nosotros cada vez necesitamos tener en la mente de ¿quién? No de actitud positiva ni de Pablo Coelho. Escúcheme, en algunos cristianos que suben, ustedes leen: este hombre tan lindo, pero este hombre niega toda la fe cristiana como es. Poetas muy lindos, pero niegan totalmente a Dios, totalmente. Escúcheme, y son solo palabras lindas que no cambian a nadie. El único que cambia realmente es Cristo, que se encarnó para que nuevamente en nosotros no haya la maldad que usted ve, no haya más ácido. Es la cosa más absurda en la mente de alguien tan corrupto, que echa aceite, echa esta situación a una mujer. ¿No les parece terrible, macabro? ¿Qué mente cabe eso, Betty? Que un hombre coja y le eche un ácido a una chica, solo en una mente que si no quiere ir lejos a otro lado. ¿En qué mente le cabe que le den 4 tiros a este portero de la América de Cali y lo dejen ahí parapléjico? ¿En qué mente está ahí? En una mente corrupta y mala. Esa es la mente del hombre que no va a cambiar hasta que no tenga encuentros todo el tiempo con Dios. Eso es iglesia. Nosotros no estamos jugando a la iglesia. Estamos luchando para que nuestra mente cambie. ¿En qué mente cabe que alguien por dinero, esta mujer que trabaja con el CTI, que metió el dinero, metió a su amiga con su hija de 20 años y su hijo de 20 años? Ese muchacho, 2 muchachos, ¿qué van a pagar? Preguntamos a Said cuánto tiempo van a pagar esas personas. Años. La mente codiciosa. ¿En qué mente cabe en un momento dado lo que vemos en las imágenes de hambre? Eso es la mente del ser humano, y solo Dios la va a cambiar en el momento que tengamos nueva naturaleza. No va a haber cambios. Vas a venir a una linda iglesia o a una iglesia más o menos. Puedes estar en la iglesia más linda, más grande, más poderosa, comprarse el lote más grande, el edificio más grande, pero tu vida no va a cambiar, porque de eso no depende los cambios. Los cambios dependen de lo que la palabra me dice aquí claramente. Cara a cara, tu face to face, todos los días con mi Creador, leyendo la palabra, obedeciéndola. Si la palabra me demanda y me dice que debo perdonar, ¿qué debo hacer? Perdonar. Y no decir: Señor, pero es que depende de. ¿Ven? Esa es la renovación. Esa es la renovación, que cuando te cierran, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a violentar? ¿Vas a decir una grosería? ¿Lo vas a cerrar? ¿O qué vas a hacer? ¿O lo vas a bendecir y sobre esa persona vas a declarar una palabra bíblica? ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en situaciones difíciles? ¿Vamos a temer que nos quiten una casa, un carro? A la clase media tenemos que prepararla, que esté preparado a veces cuando tiene que perder cosas, desprenderse, porque nosotros nos aferramos pero tenazmente y nos agonizamos.
Hoy un hombre que tiene que vender su apartamento me dijo: feliz, pastor, voy a vender mi apartamento para pagar mis deudas, pero estoy feliz, gloria a Dios. Cualquiera dirá: qué bruto y estúpido, ¿cómo dice eso? ¿Saben qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dijo: me siento libre, libre, clase media. Eso es. Nos aferramos a cosas que no valen la pena. Escúcheme, nos aferramos a un puesto, nos aferramos a un título, nos aferramos a infinidad de cosas y no nos aferramos a Cristo. ¿Ven cómo nos aferramos? Y eso es la vida, y morimos por eso, pensando que esa es la vida. Escúcheme, esa no es la vida. Las preocupaciones que todo el día tenemos la clase media, ¿por qué es? Por tratar de sobrevivir. ¿Y eso qué nos va trayendo a nosotros? Les digo, ¿qué ha pasado? Iglesia, estoy hablándoles porque usted ve la iglesia nuestra todo el tiempo está en una lucha tremenda de alcanzar, y como la mayoría que son empleados o son independientes, todo el día luchando para alcanzar y para mirar, y pum, y se pierde realmente el sentido del cristianismo. ¿Saben por qué estamos aprendiendo aquí, ganando? Es para poder saber vivir la vida. Ahora que estaban en el desafío en la India, muchos salían diciendo: es que aprendimos tanto de ellos, que son tan tranquilos, no tienen las cosas materiales como los occidentales. Perdón, la Biblia me habla de eso. No me habla solo del pensamiento oriental, porque a veces creemos que esos son los que han traído la sabiduría. Perdón, Dios está antes que todos ellos. Eso no lo trae ni el budismo ni el hinduismo, porque la gente le atribuye a eso. Perdóname, si usted ve, cualquiera que leyera un libro de estos dice: ay, es igualitico al budismo y al hinduismo. Ay, sí, mire. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Es que la mente occidental pasa el filtro de la Biblia por la mente occidental, y eso no se puede, porque no hay culturas en el reino de Dios. ¿Entienden? Saben que queremos entender a Pablo en un momento dado con cultura occidental, y tenemos que volver a entender la Biblia como Pablo la entendía. Y Pablo dice: para mí el morir, ¿qué es? Ganancia. Como Maturana, porque claro, absurdo, ¿sí o no? Perder es ganar. Pero el negrito tenía la razón. Eso en el fondo tiene mucho de razón. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Negrito, por favor. Nosotros por nuestra parte tenemos que la mente de Cristo. Perdón. ¿Quién ha podido? Por nuestra parte tenemos que, si nosotros queremos conocer a Dios, ¿qué tenemos que empezar? ¿Quieres conocer a Dios Padre? ¿A quién tienes que conocer? A Dios Hijo. ¿Y cómo conozco a Dios Hijo? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Esa transformación es la que es de un proceso que va, claro, año tras año. Por eso te vamos a llevar a que tú con tu mentor puedas empezar a renovar. Déjate formar por Dios, pero ten esos encuentros con Dios. Y tercero, la transformación completa cuando lleguemos a la presencia de Dios. Esa, no sé si tú la quieres vivir ya, pero yo por lo menos no quiero todavía. ¿Saben? Pablo dice lo siguiente más adelante, 1 Corintios 15, 51 al 52. Dice así: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos formados. ¿Saben qué quiere decir esto? Que cuando Jesús venga por segunda vez, van a haber algunos que no han muerto y se van a ir con él al derechito. Pastor Ever me dice: yo tengo la esperanza que Cristo venga y me lleve y no tenga que tener esa muerte física. Esos van a ser unos afortunados, ¿sabían? ¿O no van a ser afortunados? Claro, afortunados. Pero algunos no. Pero los que de pronto muramos o de pronto no nos lleve por segunda vez, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a entrar en un tiempo
donde si morimos en Cristo vamos a resucitar con Él. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Vamos a qué? A resucitar en Él. Esa es la tercera transformación. Esa es la meta final. Y donde había dolor, enfermedad, donde había cansancio, no lo vamos a sentir ya, porque seremos transformados en un cuerpo glorioso. Esa es la tercera transformación. La primera transformación que viene a nuestra vida es cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida. Segundo, cuando viene la transformación a través de la palabra, de un proceso del Espíritu de Dios que todos los días empieza a renovar nuestra mente y nuestro espíritu. Y tercero, cuando venga la transformación final, la eterna. Eso es lo que estamos luchando. Y no es fácil, escúcheme hoy la labor de nuestras iglesias, porque muchos no tenemos el ADN de Dios y queremos dárselo a través del pastoreo, del mentoreo, que se pone a veces tan difícil. Ponte en pie, por favor. Ponme la canción, por favor. Estevita. Te pregunto hoy, ¿en qué nivel estás? ¿Quieres entrar en el primer nivel, que es la conversión? Solamente tú lo sabes. Tal vez has sido un religioso y has venido aquí